Buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí con mi querida amiga Rosa Montero, con la que, bueno, he tenido ya muchas conversaciones en la vida y estoy feliz de poderla entrevistar sobre varios temas que hemos definido entre los dos y que tienen que ver con la creatividad, la supuesta normalidad o la locura de uno de sus últimos libros, de El peligro de estar cuerda, que es un libro extraordinario de difícil definición en cuanto a género, porque es un ensayo, pero también tiene partes de ficción y de novela. Es una reflexión psicológica. Rosa, además de periodista, también es psicóloga. Bueno, lo dejé en cuarto. Es un libro de divulgación científica y literaria. Bueno, se le pueden sacar muchísimas puntas. Pero ya que venían hablando de la felicidad y que ustedes están muy conectados con la felicidad, uno de los temas del libro de Rosa, el primero que quiero tocar, un poco para poner las cosas en su sitio, es un tema muy poco feliz, pero que se presenta mucho en cualquier familia, y ustedes trabajan con familias, y es el tema del suicidio. Hay una parte en este libro sobre el suicidio en el que tú dices que en realidad la mayoría de los suicidas no se quieren matar, pero que ocurre una especie de tormenta perfecta en la que se salen de sí mismos, no lo pueden soportar y mucha gente pues se quita la vida. Y tú sugieres algo muy simple que a mí me parece de una profunda sabiduría, y es simplemente esperar un poco. Quisiera que nos dijeras algo sobre este tema tan poco feliz. Madre mía, Héctor, has empezado, pero grave, has empezado por lo gordo, ¿eh? Bueno, lo primero, estoy absolutamente feliz de estar aquí. Muchas gracias, Héctor. Siempre estar contigo es un privilegio. Eres uno de los autores que más me gustan del mundo mundial. Y es un privilegio estar aquí en Nasocajas, porque la verdad es que me han explicado cómo funcionáis y cómo le hemos oído decir a Silvia, nuestra anterior precedente aquí en este estrado. La verdad es que es maravilloso estar en un grupo de personas que realmente están trabajando para el bien común, ¿no? Eso genera bondad. Yo creo que del bien que hacemos, del bien que hace incluso la gente más anónima que no conocemos, de ese bien nos beneficiamos todos, que de alguna manera es como lo de la cosa esa de la Biblia, ¿no? Que querían destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y le pedían, no me acuerdo si era Abraham o algo así, encuentra un hombre justo, encuentra a 10 justos y le salvaré. No encontró a 10 justos, lo destruyeron. Bueno, esos 10 justos, que no son hombres solo, naturalmente, son hombres y mujeres, esa gente que hace el bien calladamente, que hay tanta gente que hace el bien calladamente, pues yo creo que nos salvan, son la sal de la tierra y son los que nos salvan la vida a todos. Y sois vosotros. A lo mejor uno no se da cuenta de cuánto cambia el mundo haciendo cosas pequeñas. Y la verdad es que creo que lo cambia totalmente. Me encanta estar aquí, qué maravilla, me encanta estar aquí. Y luego qué bien está organizado esto, ¿no? Mira qué maravilla de dibujos. Me encantan los dibujos que salen ahí, que me he enterado esta mañana, que son responsabilidad de Emilia y creo que se llama Héctor, porque lo he apuntado muy diligentemente en un papel que me he dejado en la habitación. Pero Emilia y Héctor o H, el otro tiene H, Emilia seguro. Pero bueno, me encantan esos dibujos que pasan, me encanta cómo está organizado con el mimo, con el amor, con la electricidad y con la cantidad de tambores y de bailes. Maravilloso, maravilloso. Estoy absolutamente feliz. El suicidio, de verdad que es empezar por muy alto, después de que yo creo que los pobres están súper reventados de oír a la gente, ¿no? De oírnos todo el día, de estar escuchando, pero bueno, os diré que con este libro he llorado mucho con los lectores,
junto con ellos, con lectores y lectoras, porque me han contado cosas súper emocionantes. Me he reído mucho también. De todos mis libros es el que está teniendo una respuesta más pasional y más tremenda, ¿no? El suicidio en concreto, yo he aprendido mucho con este libro, sobre el suicidio también y sobre más cosas, ¿no? Y entonces he aprendido efectivamente que, como decía Héctor, la mayor parte de los suicidas no se quieren suicidar. Hay un suicidio que es, digamos, el suicidio lógico, racional, de alguien que decide fríamente, tiene una enfermedad degenerativa, no quiere seguir sufriendo. Me parece un derecho del ser humano, el derecho último además, ¿no? De poder poner fin a eso. Eso es perfecto, muy respetable. Y además yo creo que es un suicidio ese que nace del amor a la vida y no del amor a la muerte, ¿no? Pero numéricamente es bajísimo ese suicidio. La mayoría son suicidios que yo llamo por desesperación y son como Héctor dice, por ese conjunto. Nunca se suicida nadie por una sola razón, sino que hay una tormenta perfecta de coincidencias tremendas, ¿no? Es decir, que de repente pueden ser ambientales, biológicas, genéticas, que tengas mal el cableado del cerebro, pero es que además te has estado tomando unas medicaciones o te has drogado o te han dejado, o todo junto, de repente hace como una chispa y lo que pasa es que de repente te sales de tu vida. Es como si ese conjunto de circunstancias que pueden ser perfectamente ambientales, pero de repente actúan sobre tu cerebro, porque lo que somos es una mezcla de biología y ambiente, ¿no? Y el ambiente altera y cambia nuestra biología. Entonces, de repente, para mí como que se desconecta el cerebro y pierdes la capacidad de vivir. Pierdes la capacidad de vivir. No sabes cómo vivir. De la misma manera que un enfermo de Alzheimer, de repente pierde la capacidad de atarse los zapatos, se le olvida cómo se ata los zapatos. No puede hacerlo. Pues de repente hay una especie de apagón de ese tipo, ¿no? El suicida no sabe cómo seguir viviendo. Ese suicida desesperado. Entonces yo en el libro digo eso, cuando venga esto, es una pena matarte como alguien en mi época que era de la psicodelia, ¿no? Pues conocí gente que se tomaba ácidos y se le saltaba la cabeza y se tiraba por una ventana, ¿no? Esto es lo mismo, digo en el libro, ¿no? Es como tomarte un ácido y tirarte por la ventana. ¿No será mejor esperar a que el ácido baje, ¿no? De alguna manera. O sea que cuando venga esa tormenta negra, aguanta y espera. Solamente espera un día más, espera un día más. Entonces me ha pasado cosas con este libro. Voy a contar una de ellas que es tan emocionante que realmente es como la justificación de una vida. Vino una chica en una ciudad, no voy a decir ni siquiera cuál, no era Madrid, en España, una chica muy guapa de 30 y tantos años, y estuve hablando de esto, y entonces en la cola después de la firma del libro se acerca la chica y me dice con una sonrisa monísima y tal, de oreja a oreja, dije, he llorado mucho con los lectores y tal, y entonces ella llega en la cola y dice, sonriendo, yo ya vengo llorada de casa. Y en ese momento se pone a llorar desconsoladamente y no puede volver a decir palabra, ¿no? Entonces yo nada, le abrazo, le firmo, le dejo mi email y se va. Y entonces a los días recibo una carta suya y me dice, mira, yo es que no te había leído nada, compré este libro porque estoy saliendo de una depresión que me ha durado muchos años, que ha sido tremenda, pero ya estoy mucho mejor. Me han bajado la medicación, he vuelto a trabajar después de 4 años sin trabajar, o sea, una depresión. Tiene 2 niños pequeños, el mayor como de 8 años. Y entonces pensé, lo vi por el título, me interesó, lo leí, me gustó mucho, lo dejé en la mesilla y pasaron los días y entonces un día de repente mi marido, que ha sido la roca en todos estos años terribles, al yo estar mejor, pues él se quebró y tuvimos una discusión muy grande y entonces pues yo pensé, me hundí después de esa discusión y pensé que no hacía más que daño a mis hijos, que no hacía más que daño a mi marido. Entonces me puse el chubasquero porque estaba lloviendo, me despedí de mis hijos y salí a la calle para tirarme debajo de un coche. Entonces salí de la urbanización y cuando iba a salir de la urbanización me acordé de lo que dices en tu libro, el suicida no se quiere matar, espera un día más. Entonces me senté en un banco de la urbanización,
me hice el abrazo mariposa, que no sé cuál será, pero debe ser así, que me recomendó mi psicóloga, y me estuve no sé cuánto tiempo, 1 o 2 horas, repitiéndome: el suicida no se quiere matar, espera un día más. Al cabo de esas 2 horas subí a casa otra vez, hablé con mi marido y todo está mucho mejor y tal. Así que muchas gracias porque me has salvado la vida. Es que lo estoy ya pudiendo decir sin llorar, pero durante tiempo no he podido decirlo sin dejar de llorar, porque es que es una cosa que es que te sobrepasa, ¿no? Te sobrepasa completamente. Entonces, el regalo que esta mujer me hizo, ¿no?, contándome esta historia. Bueno, luego a cambio han pasado cosas muy divertidas. Bueno, muy divertidas, ¿eh? un libro tan bueno como este sirve, entre otras cosas, para eso, para salvarle a alguien la vida, literalmente. Pero hay unos que se hunden, Rosa, y otros que resisten. Y ese tema también está muy presente, no solo en este libro, sino, diría yo, en tu vida. Hay gente que resiste, y resistir es como celebrar la capacidad de sobrevivir, de no rendirse. Si el suicida viene de cosas, pues viene un poco de afuera, pero sobre todo la decisión horrible viene de adentro. El que resiste a muchos ataques exteriores. Ya, yo creo que el suicidio no lo decides, insisto, ¿eh? Ese suicidio por desesperación yo creo que no es una decisión, creo que es un apagón. Entonces, lo que tienes que decidir, y hay que emplear un valor enorme en ello, es aguantar un día más. O sea, no es una decisión el suicidio ese. Pero sí, lo otro sí es una decisión, ¿no? Realmente tú no eliges nada en la vida, tú no escoges nada en la vida. Somos hojitas, ¿no?, que el viento hace volar. Vivimos con la ilusión de que tenemos un destino, y nos hacemos unos proyectos de vida alucinantes, pero realmente inmediatamente al día siguiente pasa algo y nos vuelven del revés, como la pandemia, ¿no? ¡Hala! Se va todo al garete. Pero resistir sí es una decisión. Claro, pero es que esa es la cuestión. Tú no puedes elegir tu futuro, porque eres hijo del azar, pero sí que puedes elegir, no puedes elegir lo que te pasa pasa porque sí, pero sí que puedes elegir cómo responder a lo que te pasa. Cómo responder a lo que te pasa. Siempre hay ahí, además, un abanico de elección, aunque sea muy pequeño, hay un abanico de elección. Y entonces, en esa elección, en cómo respondes a lo que te pasa, te juegas la vida, te juegas el futuro, te juegas la felicidad, te juegas quién eres. Y ahí es la diferencia entre el superviviente o la superviviente y el que no lo es, ¿no? Y a lo mejor tienes la misma vida, pero el superviviente es el que escoge en ese pequeño ámbito hacer lo que pueda y también contarse la vida de otra manera. Porque lo que somos un relato. Tú puedes escoger contarte la vida de una manera o de otra. Los seres humanos somos palabras en busca de sentido, somos un relato. Decía Epicteto, el filósofo estoico, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y si tú cambias el relato, cambias tu vida, literalmente. Por eso hay tantas terapias que se basan en un cambio de relato, como el psicoanálisis clásico, ¿no? Os voy a contar un ejemplo de esto que es estupendo. Se hizo en el 2015, se hizo uno de los estudios más grandes que se ha hecho en el mundo sobre depresión. Se hizo en 12 países, entre ellos España, con 80.000 sujetos, imaginaos, 81.000 sujetos. Y se estudiaban montones de variables para ver qué era lo que podía disparar una depresión grave. Entonces se estudiaba la clase social, la edad, los estudios que habías tenido, vivir solo o sola o no, todo ese tipo de cosas. Vale, lo que me interesa para esto que estamos hablando. Resulta que en ese estudio habían descubierto que ser viudo o viuda no predisponía a una depresión grave, pero que ser divorciado o divorciada sí. Alucinante, ¿no? A mí me dejó patidifusa leer eso, porque además yo soy viuda, ¿no? Entonces te preguntas, ¿y si esto es verdad? ¿Qué es lo que les falta a los divorciados que no les falta a los viudos? ¿Qué les falta a los divorciados para que sientan esa tendencia a la depresión? Pensadlo un poquito. Lo que les falta es un relato consolador.
Porque cuando se muere tu pareja, cierras esa parte de tu vida y puedes contártelo de una manera consoladora, de una manera, construir un mundo pasado en el que puedes habitar, en el que puedes sobrevivir. Pero cuando tienes por ahí a tu ex, hombre o mujer, dándote la vara y fastidiando, es muy difícil construirte ese relato consolador, ¿no? Entonces, somos un relato. Entonces, eso lo puedes escoger también. La manera en que te cuentas es esencial para vivir tu vida. Y de verdad que la manera en que te cuentas te cambia el mundo. Porque el mundo no es más que un relato, es una novela. Todos somos novelistas, autores de una única novela, que somos los protagonistas, que es nuestra vida, ¿no? Cuando uno es atípico o cuando uno es raro o rara, ese relato es más difícil porque te señalan de rara, sí, o se complica. ¿Qué pasa con los raros? Por ejemplo, las mismas cajas de compensación familiar son una rareza. Creo que solamente existen en Colombia. Qué maravilla, pues que duren. Qué bueno que sean raras, qué bueno que sean, finalmente inventamos algo. Qué maravilla, pues sí, me parece un gran inventor. Mira, la rareza, has puesto el dedo en la llaga, ¿no? En mi libro y en mi vida, yo digo, en mi libro dice que la normalidad no existe. Y es que no existe. O sea, a mí me da muchísimo miedo la gente que llega y dice, yo es que soy muy normal. Me dan un miedo terrible, ¿no? Porque además pienso que no se conocen. Lo primero que pienso es que no se conocen, ¿no? Y que están demasiado sometidos a la norma. Porque es que nos dicen que normal es sinónimo de lo más abundante, de lo que todo el mundo hace, y es mentira. Normal viene de normativo, en realidad, y es una cajita de deberes, ¿no? En la que nos intentan meter una cajita que depende además de la cultura, de la sociedad, de la época y de un montón de cosas, ¿no? Hicieron un estudio en 2018 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que como sabéis es una de las universidades más importantes del mundo. Hicieron un estudio en el que decían esto, que la normalidad no existe y que la normalidad no es más que la media estadística de un montón de posiciones muy diversas frente a un tema. O sea que ya sabéis, esas falsedades estadísticas no existen, ¿no? Como cuando te dicen a los españoles, pues a cada español le toca medio hijo. Pues el medio hijo no existe, evidentemente, ¿no? Entonces, debe de ser absolutamente imposible que encontremos en el mundo una mujer o un hombre que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Es imposible. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que todos somos divergentes en algo, todos, absolutamente todos. Todos somos diferentes a la norma en algo. Y lo que pasa es que, por desgracia, la presión hacia esa normalidad mentirosa es tan grande que desarrollamos desde muy pequeñitos unas estrategias defensivas alucinantes para adaptarnos a ese cajón, aunque sea nos tenemos que cortar una oreja, una pierna para caber, lo que sea. Y hay gente que se esfuerza tanto en adaptarse a ese cajón que incluso llega a la represión clínica, que es la de quien no sabe que ha reprimido algo de sí mismo, llega a perder el conocimiento de lo que era. A mí me ha pasado con este libro que ha venido gente, por ejemplo, y me ha dicho, oye, muchas gracias porque con este libro me he dado cuenta de cosas mías que yo no sabía, que no era capaz de saber, ¿no? Porque lo habían reprimido. Y con razón, porque el niño que va a clase y demuestra demasiado a las claras que es divergente de esa horma, lo atizan. Que esa es una de las grandes vergüenzas de nuestras sociedades, el bullying escolar. El acoso escolar, que eso tendríamos que acabar, ¿no? Radicalmente. Entonces, lo primero, la diferencia no solo no es patológica, sino que es lo normal. Lo normal es ser raro. Ser raro en una gama amplísima de rarezas, en una gama muy amplia que va desde lo un poco raro a lo muy raro. Pero es que incluso lo muy raro, es que hay 27.000 más millones de personas que son muy raras, muy raras. Recuerdo una amiga de unos amigos que hace un montón de años, 20 y tantos años, a mí me parecía, yo no la conocía mucho, pero me parecía, y seguro que lo era, una tía, ya veis que yo soy nerviosa y tal, ¿no? Y agitada. Esta era una mujer serena, maravillosa, bueno, seguro, fantástico. Entonces un día, me parecía admirable, y un día me contó que cuando se cortaba las uñas de las manos y de los pies, guardaba los recortes en cajitas de cerillas.
y que cuando se separó de su marido le mandó una cajita. A mí me pareció tan peculiar esto, tan curioso, que lo conté en un artículo del País. Y ahora viene lo más interesante. Y es que me llegaron como media docena de cartas de personas que decían que hacían lo mismo. Hombre, lo de mandar la caja al ex, creo que no, pero lo de guardarla. Y luego he hablado con psiquiatras que me dicen que es bastante habitual eso, y guardar el pelo que se cortan y tal, ¿no? Como una... Y me ha pasado que con... genial, ¿no? Que presentando este libro y contando esto, pues se ha levantado gente, una presentadora, cuento esto en Fuenlabrada, un pueblo al lado de Madrid, y se levanta al final la presentadora y me dice, a mi hijo le pasa eso, ¿no? Y tal. Y en México, en Querétaro, me pasó en noviembre pasado algo muy, muy divertido. Lo cuento y se levanta en primera fila ahí una chica y me dice, pero si eso es muy normal, eso es muy habitual, eso pasa muchísimo y además es un filtro de amor. Dice, mi madre toda la vida ha mezclado la limadura de sus uñas con el azúcar del café de mi padre. Bueno, entonces, lo genial de esto es lo que os decía, volvemos al principio. Por muy raro que creas ser, hay 20.000 o 20 millones de raros igual que tú. Entonces, el quid de la cuestión es intentar encontrar tu manada de raros con la que convivir, sentirte querido, sentirte mirado, ¿no? Dentro del mismo ámbito y ser feliz. Y claro, la diferencia no es patológica, pero hay rarezas que devienen en patología, porque luego está la enfermedad mental. La enfermedad mental es otra cosa. Y la enfermedad mental también tiene un arco muy grande, desde enfermedades más o menos llevables y tal, a enfermedades muy graves, como la psicosis y muy limitativas, ¿no? En realidad. Y también vamos a hablar después, si quieres, de enfermedad mental, pero ¿cuál es la frontera entre la rareza, que no es patológica y que es simplemente ser como tú eres, y la rareza que empieza a ser patológica? Pues simplemente el hecho de que te quite la libertad. O sea, cuando a un comportamiento tuyo te quita la libertad, te impide hacer la vida que tú quieres hacer, te impide ser quien tú quieres ser, empieza a ser patología. Por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama dermatilomanía, que es además hereditaria, porque toda la familia de mi madre, todos la tenemos. Y es que nos pellizcamos, la dermatilomanía en general es hacerse heridas pellizcándote, ¿no? Entonces, nos pellizcamos los pellejos de alrededor de las uñas. A veces me los pellizco con verdadera fruición, termino haciéndome heridas, y en otras temporadas estoy menos pellizcona, ¿no? Pero no sé muy bien por qué, todavía no sé si es que me los pellizco más cuando estoy nerviosa o al contrario, cuando estoy más aburrida, ¿no? Pero el caso es que no me importa nada, o sea, me da igual. Mi madre se los ha pellizcado, mis primas se lo pellizcan, mis tíos se los pellizcan. Y entonces estás como una ardilla, ¿verdad? Todo el rato dándole. Y además da mucho gustito. A mí me da mucho gustito agarrar un pellejo y tirar de él. Me da mucho gustito, no quiero prescindir de ello, me parece perfecto. Ahora bien, eso es una rareza. Ahora bien, hay otras manifestaciones de la dermatilomanía que son jodidas para quien las tiene, porque hay gente que se hace agujeros en la cara. Se rasca la cara y se hace agujeros en la cara. Entonces, esta gente terminan teniendo una angustia tremenda, se sienten como con heridas evidentes, ¿no? Como una lacra pública, terminan sin salir a la calle por este problema. Eso es un trastorno mental. Si tienes esa relación con la dermatilomanía, tendrás que ir a un médico y vas a recibir ayuda, porque además resulta que las enfermedades mentales son otras enfermedades, son enfermedades del cuerpo también. Estoy dándote una paliza y no dejándote hablar nada, y ahora te voy a preguntar algo, pero déjame terminar esto. Es que son enfermedades del cuerpo, ¿no? Toda la vida todos han sabido que la locura era una enfermedad más del cuerpo. Los griegos clásicos
Por ejemplo, pensaban que la depresión era causada por un exceso de bilis negra, o sea, era una enfermedad más del cuerpo. Hasta que hace 2 siglos, con el comienzo, yo creo, esta es una teoría mía, de la industrialización, que estableció unos ritmos productivos a los que no se podía adaptar la gente que tenía trastornos mentales, entonces, de repente, el trastorno mental se convirtió en algo que se despegó de las enfermedades normales y que se convirtió en algo esotérico que castigaba al enfermo porque lo convertía en culpable de su propia enfermedad, ¿no? Un alumbrado, ¿no? Y a partir de ahí las cosas han sido muchísimo peor, ¿no? Pero es una enfermedad más del cuerpo. En uno de estos actos, al final también se levantó, hablé de todo esto y se levantó una señora de 60 años, o sea, una niña, de la primera fila, se levantó y dijo, bueno, muchas gracias por hablar de esto porque yo tengo depresión y no me entiende nadie. Entonces dijo, mi amiga, y señala a la señora que tenía al lado, pues me dice, es que lo que pasa es que eres una vaga, una perezosa, una cobarde, es que no te esfuerzas, no haces lo que tienes que hacer, levántate, píntate, sal a la calle, es lo que tienes que hacer, es que no, la culpa es tuya. Se sienta, se levanta la amiga, la pobre. Y la amiga debía ser una tía maravillosa porque estaba con ella en el acto y seguro que eran amigas desde hacía miles de años y seguro que se lo decía con la mejor de las intenciones. Entonces la amiga se levanta y dice, es que yo he tenido una vida muy difícil y cuando me han pasado las cosas malas, yo he hecho eso, yo me he esforzado, yo me he levantado, yo me he pintado, yo he salido a la calle y eso me ha ayudado y entonces se lo digo porque le ayuda. Se sienta. Y bueno, pues yo celebré que fueran amigas, dije que estaba convencida de que eran estupendas amigas, lo estoy. Pero les dije, mira, te voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene una crisis hepática aguda, uno de los síntomas de una crisis hepática aguda es un cansancio absoluto. Es uno de los síntomas. No te puedes poner de pie, te caes. O sea, es que estás como si te hubieran quitado la sustancia. Realmente es un agotamiento absoluto. Y le digo a la señora esta, imagínate que tu amiga en vez de tener depresión tiene una crisis hepática aguda. Te vas a ir al lado de su cama a decirle, eres una cobarde, es que no te esfuerzas, levántate, píntate, sal a la calle, vente a bailar, ¿no? No se lo vas a decir. Entonces, lo que hay es falta de conocimiento de lo que es una enfermedad mental. Que vuelvo a repetir, falta de conocimiento, miedo, enterrarlo todo bajo un silencio que culpabiliza al enfermo, cuando habría que normalizarlo, dicha esta vez la palabra normalización en el sentido más habitual, ¿no? Habría que aflorarlo, reconocer, ya digo, que hay un abanico que va desde lo más ligero a lo muy grave, pero todo, incluso lo más ligero y lo muy grave, pues ha de salir a la luz. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud dijo antes de la pandemia, que yo creo que ya era súper conservadora entonces, dijo antes de la pandemia, que el 25% de los seres humanos van a tener antes o después en su vida un trastorno mental? Yo ya lo he tenido. Yo he tenido crisis de pánico desde los 16 años hasta los 30 años. Pero bueno, ¿qué quiere decir que el 25% vaya a tener un trastorno mental? Pues que o bien todos van a vivirlo en sus propias carnes o lo van a vivir en sus padres, en sus madres, en sus hijos, en sus hermanos, en sus amigos más íntimos, porque es por lo menos, y yo creo que es mucho más elevado, por lo menos 1 de cada 4. Miremos esta audiencia y contemos. A ver, ¿cuántos? Ya digo, yo ya he dicho que yo lo he tenido, pero ¿cuántos aquí ya lo han vivido, un trastorno mental? ¿Lo están viviendo? ¿Han aprendido a convivir con él? ¿Lo ocultan? ¿Por qué? Es solo ese pequeño paso de reconocerlo, de hablarlo, de perderle el miedo, de intentar enterarnos de qué pasa, cómo somos todos. Porque el trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es. Solo ese pequeño paso cambiaría la sociedad, quitaría muchísimo dolor en la sociedad, muchísimo. Y es un pequeño paso que podemos dar todos y que debemos dar todos, porque solo se puede ayudar y mejorar la situación mental en conjunto de la sociedad si lo hacemos colectivamente. Dijiste algo que me parece muy importante y es que la rareza empieza a ser patológica
cuando pierdes tu libertad. Hay algo que me parece que tiene relación indirecta con esto. En las sociedades totalitarias, espera. No, es que te lo iba a decir para que nos contaras tu historia. No, pero espera, en las sociedades totalitarias las rarezas se convierten en algo prohibido y por lo tanto te quitan incluso la libertad no de ser patológicamente distinto, sino de ser un poco raro. Y lo que más les gusta consolar, lo leí hace poco en un libro, una de las primeras leyes que hizo Hitler fue una organización de normas de quiénes podían tener sexo con quiénes. Obviamente arios con judíos no podían tener sexo jamás. Controlar la sexualidad es una de los deportes preferidos de todas las sociedades totalitarias. Es decir, que para Putin, por ejemplo, pues ser homosexual es no solo un pecado, sino también un delito, y en muchas sociedades es así. Entonces, los totalitarios convierten cualquier rareza como, no sé, como ser zurdos. En algunos colegios hace un siglo, la rareza en el sentido de que será el 12% de la gente la que es zurda, o no sé el número exacto, pero de repente no puedes ser zurdo, que es lo que te nace natural, no eres libremente zurdo, sino que tienes que ser diestro. Esas sociedades que controlan o que quieren controlarlo todo, también es uno de tus temas. Sí, pero no solo son las totalitarias, que ahí es lo que da miedo, ¿eh? Un momentito, el ejemplo de los zurdos está clarísimo. Democracias que han estado forzando y atando a niños, ¿verdad? La mano a la espalda. ¿Eh? Sí. Y lo mismo la segregación sexual, ¿no? de racial, pues que los negros y los blancos no se podían casar y tal, pues ha estado implantado en democracias poco avanzadas, pero en democracias, no solo regímenes totalitarios, o sea que es así. Pero yo lo que quería, ya que me alegra que toques este tema, porque yo creo que la gente, a mí me gustaría que me contaras justamente cómo se vive, has mencionado a Putin, y tú has tenido ahora un encontronazo con la parte dura de ese mundo que no solo es que no permite que los demás sean diferentes, sino que lo que hace es que quiere comerse el mundo entero para que todo el mundo sea como él quiere que sea. Es decir, no solo ya en su país, ni solo en su situación, sino que son expansionistas que no terminan además nunca esa ambición de poder, ¿verdad? No termina nunca de saciarse y son un peligro, yo creo, tremendo para la sociedad. Y tú has vivido ahí eso en tus propias carnes. Yo creo que cuéntanos cómo has vivido esa historia que ha sido durísima y la escritora se murió después, además, tras el bombardeo. Terrible. Bueno, yo creo que las sociedades totalitarias, y pienso que la sociedad rusa en este momento es una sociedad totalitaria, temen muchísimo el contagio de cualquier vecino que empiece a manifestar mucha libertad. Libertad para escoger el tipo de vida que quieren, libertad para salir, viajar, la libertad para emprender algo, para escribir lo que te dé la gana, para seguir tus orientaciones sexuales como quieras, o para representar eso en películas, en novelas, en la televisión, en las canciones, en las manifestaciones artísticas del ser humano. Yo no creo que Putin le tenga miedo a la OTAN, es decir, Ucrania no iba a atacar a Rusia. Ucrania lo que estaba haciendo mal desde el punto de vista de los rusos es que quería acercarse a lo que ha querido ser desde hace siglos, y es un país europeo, más parecido a Europa que al gran imperio ruso. Cuando Ucrania empieza a manifestar eso y a elegir presidentes que quieren acercarse a la Unión Europea con todos sus defectos y no al imperio ruso, eso lo pone a él muy nervioso, porque tener una frontera tan grande en el sur de Rusia, en el sur del imperio ruso, que quiere apartarse de lo que le han dictado los rusos durante siglos, es muy grave, y sería un mal ejemplo para todas las repúblicas absorbidas por los rusos desde los tiempos de los zares, pero también en la Unión Soviética durante siglos.
Entonces, eso es lo que pasa. Es decir, él quiere hacer una guerra relámpago, tumbar a Zelensky en 15 días, cambiar el gobierno, poner un gobierno prorruso y parecía que eso iba a pasar y que Occidente no iba a hacer nada. De hecho, el mismo Biden llama a Zelensky y le dice, bueno, están entrando los rusos, son miles de tanques, son 200.000 hombres, usted le ofrecemos que se venga para Estados Unidos, le mandamos ya un avión para usted, su familia y todos los allegados que quepan para que se vengan para acá y bueno, y se salven. Y ahí es cuando Zelensky hace el gesto que lo ha hecho digno ante toda la humanidad y él dice, mire, yo no necesito un Uber, yo no necesito un taxi, yo lo que necesito es que me den armas para defender a mi país de la invasión. Ahí y después en un soldado que sale a la semana de la invasión rusa y empieza a recitar, y yo lo vi esto en el New York Times, un poema iraní, un poema en farsi, que empezaba diciendo, a veces era un poema de amor, a veces me pregunto quién te dará la noticia de mi muerte. Era un soldado muy joven que tenía una niña de 1 año y que estaba ya yendo hacia el frente y que recita un poema sobre la noticia de su muerte, que es lo más probable. Eso me conmovió mucho y por eso desde ahí empecé a vincularme mucho con Ucrania y a sentir a Ucrania como algo cercano. Para los ucranianos, Colombia es una cosa muy lejana. Es como para nosotros Ucrania. Ellos confunden Colombia con Bolivia, Paraguay con Uruguay. Todo esto, América Latina es una mezcla muy difícil de entender. A mí cada rato me dicen, no, hombre, lamento mucho lo que te pasó en Serbia. Y yo, bueno, yo no corrijo, pero pues, en fin, para nosotros, porque es así. Eso por ahí, una cosa que estaba dominada por los soviéticos, pero que ahora es más o menos independiente. Y bueno, entonces yo fui a eso porque tradujeron El olvido que seremos al ucraniano y quería ir a presentarlo y mis editoras, unas jóvenes con una pequeña editorial nueva, vivían ahí sin miedo. Entonces yo no podía ir, no podía decir que tenía miedo de ir. Y luego porque Sergio Jaramillo, que es un experto en negociación, me convenció de ir más allá y yo no supe cómo decirle que no, porque él es capaz de convencerlo a uno de cualquier cosa. Y luego, bueno, nos pasó esta tragedia de estar con una mujer de la edad de mi hija, que ha dedicado el último año de su vida a documentar con mujeres los crímenes de guerra de la invasión rusa. Me tocó ver cómo los rusos cometían con ella un crimen de guerra clarísimo de bombardear una pizzería donde están sobre todo civiles comiendo a la hora pico, a las 7:28 de la noche, para matar el mayor número de civiles posible. Y yo vi cómo la mataban a ella. Y si me hubieran matado a mí, que era lo más probable, porque además yo estaba ocupando el puesto de ella 5 minutos antes, yo creo que ella estaría diciendo que la forma en que me mataron a mí es un crimen de guerra de los rusos, y por eso yo ahora estoy dedicado a decirlo y a decirlo contra la neutralidad de, por ejemplo, del actual gobierno de Colombia o de muchos gobiernos de América Latina que dicen que sí, que dicen que no son capaces de escoger entre Putin y Biden, y Putin es un señor que envenena periodistas, apresa a todo el que opine distinto, prohíbe obviamente las marchas del orgullo gay, no solo los prohíbe, sino que si se atreven a hacer algo los encarcela, etcétera, etcétera. Y sí, yo sé que Estados Unidos ha cometido crímenes espantosos y los condeno igualmente, la invasión a Irak y todo eso, pero el crimen actual es este y bueno, y por eso estoy contra él. No puedo estar más de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo, y me parece admirable además que desde tan lejos tengas esa claridad del conflicto, porque en Europa lo tenemos más claro porque lo tenemos al lado. Y desde luego en Europa hay muy pocas dudas con respecto a esto. No, y lo que se está defendiendo, Rosa, es, no sé, como que un sistema de vida, de gobierno, de libertades
donde todo no tiene por qué pasar por las manos del gobernante, que decide apoderarse incluso de todos los negocios que eran estatales y se vuelven públicos, pero que, eran estatales y se vuelven semipúblicos porque pasan a través de los millonarios adictos al régimen. Entonces es un sistema de enriquecimiento y corrupto de una pequeña cúpula, con la imposibilidad de empresas o de emprendimientos de cualquier tipo. Es aterrador. Este hombre, recordemos que era el capo de la KGB. O sea, es que Putin es verdaderamente aterrador. O sea que, pues sí, muy triste. Pero volvamos a ti, que eres a ti y al libro. No, esto de no aceptar las rarezas es típico de... Sí, claro, la intolerancia. Cuanto más extremo es un régimen, menos voces disidentes hay. Esa normalidad es más de hierro, de hierro calentado al rojo, ¿no? Porque es casi como un horno en donde te tienes que meter y cocer, sí. Una normalidad falsa. Un filósofo creo que rumano, no me acuerdo bien, hablaba de la fealdad también que se genera en muchos regímenes totalitarios. Y a mí me gustaría que habláramos de la belleza como algo de la creatividad y de la belleza como de algo que produce también beneficios mentales. Pues no solo, está clarísimo, ¿no? Yo creo que somos, una de las valencias que tiene el ser humano es un impulso, un instinto hacia la belleza. Y no solo el ser humano, escribí hace poco y hay varios libros al respecto. Sabéis que en los animales hay también un impulso a la belleza, no en todos, pero en algunos animales hay por ejemplo, muchísimos pájaros, ¿no? adornan directamente sus nidos y forma parte del cortejo, es decir, hacen los nidos más bellos para atraer a las pájaras. Y sé que la belleza forma parte, es uno de los valores básicos de la existencia, y en el ser humano creo que es absolutamente extraordinaria la impronta que la belleza hace. Yo estuve, por ejemplo, en Nunavut, que es el territorio, haciendo un reportaje, el territorio del norte de Canadá, gigantesco territorio, es más grande que 3 o 4 veces Europa, helado, en el que viven 17.000 personas nada más, y ya son un montón, porque el territorio, el Ártico es muy frágil, ¿no? Y admite poca población. Entonces, estuve allí hablando con los inuits, que son uno de los pueblos, lo que antes se llamaba mal llamado esquimales, ¿no? Uno de los pueblos más originales de la Tierra, porque no tienen nada, están en una zona hiperbórea. Tradicionalmente, ahora sí, pero tradicionalmente no han tenido absolutamente nada, ni madera, desde luego nada, ni tierra, ni piedras. Y entonces han hecho un arte increíble, tienen un arte increíble, tallando los huesos de las morsas, ¿no? Tallando las piedras que conseguían encontrar, cosiendo las pieles, un arte bellísimo. Y tú los imaginas allí en esas tundras heladas, ¿no? Sin nada, todo blanco y tal. Y metiendo horas y horas y horas y horas en tallar un colmillo para hacer una pieza de una belleza absoluta. Y dices, qué importante ha tenido que ser esto para ellos, ¿no? Sabemos que la gente de las cavernas, que los neandertales también se adornaban, no solo los cromañones y tal. Hay algo en los homínidos que necesitamos, esa inutilidad tan absoluta y al mismo tiempo tan necesaria que es el arte, ¿no? El arte es la inutilidad más necesaria del mundo, ¿no? Yo creo que hay una frase. Yo creo que sin arte y sin la belleza no podríamos vivir. Hay una frase que para mí es como un lema absoluto, que es de Georges Braque, el pintor abstracto francés, ya muerto desde hace años, y que dice que es maravillosa: el arte es una herida hecha luz. ¿Una herida hecha? Una herida hecha luz. Y qué belleza. Bueno, me gusta tanto que me la tengo tatuada aquí. El arte es una herida hecha luz. Y qué belleza de frase, efectivamente. Es decir, ¿qué vamos a hacer con las heridas de la vida, las múltiples heridas de la vida, sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, para darle un sentido, para quitarles el horror, ¿no? Para curarlas,
para restañarlas del horror, ¿no? Y hacer la vida pues digerible, ¿no? Y darle el sentido, si no, sin arte y sin belleza la vida sería puro ruido y furia, como decía Shakespeare, ¿no? Y bueno, está claramente visto que cuando todos los urbanistas saben que si tú pones una plaza, por ejemplo, la tienes bonita y tal, hay muchísima menos violencia urbana, violencia de destrozos urbanos. Pero lo más alucinante es que se han hecho intervenciones en zonas violentas, poniendo las casas, las calles más bonitas, y no solo baja la violencia del vandalismo urbano, sino que baja la violencia general. Esto es impresionante. O sea, que es que un entorno más bello nos calma. Un entorno más bello nos hace sentirnos más humanos, es decir, más empáticos, más parte de ese todo que somos, pues probablemente, ¿no? Y yo creo que en la educación actual y en la sociedad actual no se presta suficiente atención a eso, a la necesidad de la belleza. Es como si no fuera importante. Por eso se agradece lo que tú dijiste al principio, que aquí nos acompañen con unos dibujos simpáticos, que hacen reír, que hacen sonreír, que no estemos en un sitio feo, como es tan normal que pase en Colombia, donde la fealdad arquitectónica y de tantos sitios nos rodea. Una de las cosas que hacen las cajas de compensación familiar, yo no las conozco todas, pero al menos las de Antioquia, que conozco bien y que me parece que han funcionado muy bien, yo conozco a Confenalco y a Confama, es darles a la gente, a las familias, a los hijos de familias trabajadoras, de familias obreras o de trabajos muy elementales, espacios de gran belleza, espacios a los que solamente tienen acceso en general las familias más ricas, espacios que se parecen a un club social de los ricos, es decir, donde hay espacios verdes que en general los ricos que han gobernado no les interesan, porque ellos no les interesan en nuestras ciudades, porque ellos tienen sus fincas privadas a donde ir y a disfrutarlas, y entonces en las ciudades se carece de eso. Muchas veces han sido las cajas de compensación familiar las que dan, por lo menos en Antioquia, me imagino que en Atlántico también pasa así, los que dan un espacio donde puede haber de verdad una zona verde, una piscina, una cabaña bonita para dormir ahí, o algo donde hay belleza, o de protección de la naturaleza, de protección de un bosque por donde se puede pasear, cosas que no tenemos. Entonces me parece que eso hay que preservarlo. Quería tocar otro tema. Quería tocar otro tema que no tiene exactamente que ver con tu libro, sino con algo que a mí me obsesiona, Rosa, y es un fenómeno cultural muy colombiano. Ahora mencionabas que en algunas democracias se prohibía explícitamente por la ley, esto pasaba en Estados Unidos hasta mediados del siglo pasado, que hubiera sexo y en el Imperio Británico, en la India. Entre negros y blancos. Por ejemplo, yo creo que eso es una de las cosas que más diferencia a la colonización española de la colonización anglosajona. Los reyes de España, en cambio, les decían a los conquistadores que ojalá se ayuntaran con las indias, que se decía en esa época, con las indígenas. Entonces fue mucho más frecuente, y de hecho todos nosotros somos mestizos, y si se hacen un examen de ADN, les dará probablemente muy parecido al mío, en que todos tenemos por el ADN mitocondrial, una indígena en nuestro pasado, y un padre español y una madre mitocondrial en nuestro pasado indígena, porque venían conquistadores solos que dejaban su familia en Europa y venían aquí y bueno, no solo estaba permitido, sino incluso favorecido, aconsejado que hubiera esto. Y a los mismos esclavos les favorecía también mucho a los esclavos negros cruzarse con las indígenas o con blancas o con blancos, porque sus hijos dejaban de ser esclavos. Es decir, el hijo de un indio o de una india con un negro o con un blanco no eran ya esclavos. Eso también favorecía el cruce para salir de la esclavitud. Pero eso que me parece algo bueno
y distinto a la colonización mucho más racista de ingleses, holandeses y de otros pueblos, produjo algo que creo que las cajas de compensación familiar deberían combatir y estudiar más, y es muchas dobles familias o muchas mujeres criando solas a sus hijos. Alguna vez leí la estadística de que en Colombia el 46% de las familias están compuestas por hijos y una madre sin un padre. Yo creo que este fenómeno pues en España, en Europa, es mucho menos grave, pero me gustaría que comentáramos este hecho de las familias uniparentales y generalmente compuestas por hijos y una mujer. Bueno, varias cosas has dicho ahí súper interesantes, ¿no? Por un lado, lo de la mezcla o no la mezcla y de ser, pues, aparentemente más racista o menos racista. Bueno, desde luego España ya veníamos de una sociedad súper mezclada, ¿no? Con todas las inmigraciones africanas de los… Estaban más acostumbrados. Muchísimo más acostumbrados. España ha sido un sitio de paso y muy acostumbrados, pero… cosa que en Holanda no, por ejemplo, y en Inglaterra ni te cuento, que estaban más aislados. Pero yo no creo que sea eso lo esencial. Fíjate, no es que unos sean más buenos y otros más malos, es una cuestión de las circunstancias temporales, ¿no? En la época de la conquista española no se podían llevar colonos, costaba muchísimo llevar gente allí, llegaban 4 gatos, que además los viajes eran peligrosísimos, llegaban 4 hombres que necesitaban utilizar a la población nativa. Cuando las colonizaciones británicas y demás ya podían llevar colonos, y entonces ¿qué tenían que hacer? Exterminar a la población nativa para poner sus colonos. Entonces, simplemente algo tan increíblemente ajeno a lo moral como es el poder transportar o no a gente, termina derivando en genocidios o no. Y eso es tremendo lo compleja que es la vida en ese sentido, ¿no? Lo que tú me cuentas, a mí ya me había sorprendido, había hablado en otras ocasiones con escritoras colombianas y tal, no solo que hay muchas familias hechas por una mujer solo, que es la que tiene los niños, que yo creo que pasa en muchas partes, porque además… Hasta ahora en el divorcio y en la separación es la madre tradicionalmente la que se sigue quedando con los niños mayoritariamente. No, lo que me sorprendió aquí, y te lo pregunto porque me lo contaban, es que hay una mujer con niños pero con el mismo hombre varias. Quiero decir, o sea, que es que un hombre, lo de las familias casi plurales, o sea, un hombre que tiene 3 familias. Bueno, ahí en México hay un fenómeno que lo llaman el de la casa grande y la casa chica. He dicho 3, a lo mejor son 2, pero vale. Que tiene más de una, vamos. Bueno, yo no sé, creo que habría que estudiarlo bien estadísticamente, pero creo que hay muchas mujeres que soportan en silencio, ¿no? Por lo menos eso era muy común en el siglo pasado, que el marido tenga por fuera a alguien o algunas, y ellas… no, se hacen como las que no lo ven y ya está. Y el hombre va y viene. Sí, pero según me contaba, es que ahora no me acuerdo cómo se llama esta escritora colombiana. Y el fenómeno del bastardo, del hijo natural, del hijo que aparece cuando el marido se muere, es muy frecuente. Pero lo más frecuente, y además en todas las clases sociales, es que el marido no responda por nada. Simplemente fecunda 1, 2, 3 hijos y se va, se larga y no vuelve a aparecer. Y es decir, hay un fenómeno de paternidad irresponsable. Sin que haya siquiera un fenómeno, vamos, un proceso de separación o de… No, nada. Desaparece, se borra. Sí. Pero, por ejemplo, en el Japón hacen algo, no sé, piénsenlo. Aquí veo que hay mayoría de hombres, no les va a gustar, pero en el Japón le entregan el sueldo, en este caso el subsidio, a la mujer, siempre. Ajá. Siempre. ¿Por qué? Porque el marido se lo bebe. Ajá. Y yo creo Maldito que aquí… saque. Yo creo que aquí, digamos, es una sociedad profundamente alcohólica. Bueno, uniéndolo con lo que decíamos… Sí, uniéndolo con lo que decíamos antes de la enfermedad mental, es curioso, eso sí que pasa, por ejemplo, que cuando hay un hijo con una enfermedad mental grave, un psicótico con una enfermedad mental grave, con los problemas que hay, ¿no?
porque además falta en todas las sociedades, como no le damos la importancia que se le debe, como se oculta debajo de la alfombra, como no, pues resulta que en ninguna sociedad hay un suficiente soporte médico especializado en salud mental. En España, por ejemplo, que tenemos un servicio médico que es muy bueno, pues tenemos la mitad de los psiquiatras que hay en la media europea y una tercera parte de los psicólogos clínicos que hay en la media europea, ¿no? Y esa media europea ya es carente. O sea, que es que, en fin. Bueno, total, ante ese descuido y cuando se queda alguien que han pasado, ¿verdad?, familias, muchísimos problemas en tiempos eso, realmente en donde no se hablaba, donde tener ese hijo o esa hija era y sigue pasando, ¿no?, era un oprobio y donde se lo ocultaba y donde era tan difícil de manejar, ahí los hombres se borraban inmediatamente, se han borrado. O sea, es que yo creo que debe haber 1 por 1000 de hombres que se quedan con el hijo con problemas mentales. Son madres, todas madres, las que se quedan con los hijos con los problemas mentales. O sea, cuando hay problemas graves así con los hijos, los hombres se borran prácticamente en todas partes. Perdón. Aunque Rosa y yo seamos novelistas, se habrán dado cuenta de que hemos hablado de algunos temas que parecen como apartarse de la ficción y de la novela. Yo creo que esto se debe también a que Rosa especialmente, pero yo también, a mí también me pasa que no nos gusta esa división entre las dos culturas, entre la cultura científica, biológica, médica, psiquiátrica, física, neurológica, biológica y la cultura puramente literaria. Rosa, yo sé, y en sus libros se nota, es una gran lectora de textos científicos y a mí también eso me ha interesado mucho y tratar de unir esas culturas. No pienso que la lectura tenga que ser siempre lectura literaria, que la lectura que se promueve y de la que hablamos y que muchas veces yo he promovido también tenga que ser lectura de novelas, que también, que me encanta, sino lectura de lo que le dé la gana a cada persona. Y creo que darle la espalda a la ciencia hoy en día, a los descubrimientos científicos, neurológicos, es grave. Pero como sé que este tema le gusta a Rosa, quiero que ella nos lo trate. Hablábamos, estuvimos hablando un día de este tema para preparar un poco esta charla de qué íbamos a hablar y tal. Y la verdad es que eso es, a mí me parece una verdadera mutilación que cuando eres pequeñito, aquí que hablamos tanto de educación en este ámbito y tal, que cuando eres pequeñito te hagan, vamos, con 14 años, a mí te hagan escoger para siempre el resto de tu vida entre ciencias y letras. Es que no entiendo por qué se divide el mundo entre ciencias y letras. El conocimiento y la vida es un continuo, ¿no? Y yo, claro, escogí letras porque escribía desde los 5 años, pero realmente para mí fue una tristeza porque me gustaba muchísimo, muchísimo la ciencia, ¿no? Y luego el problema, además, que hay es que tenemos la tradición en España. Ha habido un problema con la ciencia y ha sido un país muy acientífico, ¿no? Con grandes científicos, a pesar de todo, que se han roto el alma, ¿no?, contra un mundo súper acientífico. Y decía… En ese sentido, la colonización española fue muy distinta a la inglesa. Exacto. Si la española fue menos racista, me parece a mí, la inglesa fue mucho más científica. Pues sin comparación, claro. Hablábamos con esto y me decía Héctor, pues sí, claro, en Latinoamérica pasa así, es verdad, y esto es una impronta de la visión española de España y también posiblemente de la misma estructura de poder, porque ¿qué es lo que ha pasado en España? Pues lo que pasó es que durante el siglo XVIII, cuando todo el mundo estaba despegando científicamente, cuando empezó la ciencia moderna, con Newton y tal, pues en el siglo XVIII la mayoría de las universidades en España estaban en manos de la Iglesia. Y aquí creo que también, supongo. Y entonces pasaban cosas como esto, que os voy a contar, que es impresionante, ¿no? Gerald Brennan, que es un hispanista, un escritor, como sabéis, absolutamente maravilloso, y que publicó un ensayo sobre España que se llamaba El laberinto español, famosísimo en España y tal, que en 1948 lo publicó, ¿no? Y entonces cuenta en El laberinto español, Gerald Brennan dice lo siguiente, que es increíble. En 1773
La Universidad de Salamanca, que es una de las grandes universidades españolas, la Universidad de Salamanca ignoraba aún a Descartes, Gassendi y Newton. Y en sus cursos de teología se debatían cuestiones tales como el lenguaje en que hablaban los ángeles y si el cielo estaba hecho de metal de campanas o de una mezcla de vino y agua. En la generación anterior, la misma universidad se había negado a establecer una cátedra de matemáticas propuesta por Felipe V, y uno de sus profesores, el jesuita Padre Rivera, declaraba que la ciencia era completamente inútil y que sus libros debían ser mirados como obra del demonio. Claro, de esos polvos estos lodos. O sea, es que mientras efectivamente en el mundo estaba la revolución científica de la modernidad, nosotros nos estábamos quedando en ese mundo del dogma y así pasó después que un intelectual tan brillante y tan importante en su época como Unamuno, ya en el siglo XX, pues dijo que inventen ellos despectivamente, queriendo decir que los extranjeros que se dedicaran a inventar y a la ciencia, porque él decía Unamuno, en lo que sobresalimos nosotros, decía con orgullo, es en la mística, ¿no? Entonces, tremendo. Y es que la ciencia para mí es maravillosa. Voy a contaros, ¿me dejas contar 2 cosas que cuento en mi libro, por ejemplo, de ciencia, que es fascinante? Por ejemplo, yo no creo para nada en la realidad. La realidad de verdad me parece una cosa muy poco fiable. Me parece una construcción de la imaginación. Se basa la realidad también en parte en la memoria, que la memoria es un cuento que nos contamos, creemos que recordamos cosas, pero mentira, ¿no? Yo tengo un hermano con el que a veces comparto cosas que hemos vivido de niños, y os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres de ninguna de las maneras, no tienen nada que ver porque él se ha inventado a sus padres y yo los míos. Entonces, no creo para nada en la realidad, y entre otras cosas es que la realidad es un espejismo, y aquí viene la parte científica, ¿no? Es un espejismo literalmente, porque sabéis que dentro de cada ojo, en el centro de cada ojo, hay un punto ciego que el ojo no ve. Allí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Y no os creáis que es un punto ciego como la punta de un alfiler, para nada. Mide entre 2 y 4 grados del arco visual. Y la luna llena ocupa medio grado. Así que imaginaos qué pedazo punto negro tenemos en mitad del ojo, de cada ojo. Ahora, mirad para allá, mirad para acá. ¿A que no veis ningún punto negro? Porque el cerebro inventa lo que no ve. Así que vivimos directamente en un espejismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado ya, y volvemos a retomar, ¿no?, la parte de la creatividad y la parte de la locura, pues otra cosa que he aprendido de ciencias, de esta divulgación científica, de este continuo de lo que somos escribiendo este libro, es que el cerebro tarda muchísimo en madurar. El cerebro humano no madura hasta los 30 años. Imaginaos, o sea, cuando me enteré de esto comprendí muchas cosas, la verdad. En fin, pero bueno, entonces una de las fases de maduración más importantes, de los momentos de maduración más importantes del cerebro, sucede en la primera pubertad. Hasta entonces el cerebro del niño y de la niña está absolutamente hiperconectado. Todas las neuronas están mandando señales eléctricas a las otras neuronas, es un lío de sinapsis dentro de la cabeza, una tormenta eléctrica. Por eso los niños tienen un comportamiento que en realidad parece de psicóticos, ¿no? Porque los niños tienen delirios. Hay niños que hablan con amigos que son invisibles, que no existen, ¿no? Eso en una persona mayor sería un delirio psicótico, porque tienen esa hiperconexión. Bueno, entonces, ese momento importantísimo, ese paso de la madurez cerebral de la primera pubertad consiste en que se poda el cerebro. Se poda el cerebro para concentrarlo en lo útil, que eso viene muy bien para la supervivencia de la especie, ¿no? O sea, para cazar bien mamuts, para... ¿Esto lo he contado o no? No. Fijaos cómo estoy, porque he estado haciendo entrevistas y lo he contado en alguna entrevista y ya me sonaba repetido. Yo digo, ahora voy a parecer la loca total contando 2 veces lo mismo. Bueno, entonces, o sea, concentrar el cerebro en cazar bien mamuts, recolectar sin envenenar a la tribu, encontrar la pareja adecuada para tener hijos,
criar a esas crías hasta que sean adultas y puedan a su vez, todo eso estupendo para la supervivencia de la especie, ¿verdad? Pero resulta que hay un porcentaje de la población mundial que no se sabe muy bien qué porcentaje es, yo creo que es como un 20%, que se salta esa fase de maduración, que no se le poda nunca el cerebro, nada, o que se le poda de manera parcial o inconexa y tal y cual. Y en ese porcentaje de gente que no termina de madurar están la gente con problemas mentales, con trastornos mentales y la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Y yo creo que algunos de vosotros también, porque yo creo que además de la gente que se dedica profesionalmente a cosas creativas, las hagan bien o las hagan mal, porque un buen o un mal artista tiene el mismo cableado cerebral, o sea, la calidad de la obra no interviene. Pero además yo creo, es mi teoría también, que también están aquellas personas que necesitan leer para vivir. Los lectores apasionados, por ejemplo. Yo creo que los lectores apasionados son gente que tiene la cabeza sin podar del todo, ¿no? Que siguen esa... ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa a los lectores apasionados? Que yo lo soy y tú lo eres seguro también. Pues mira, nos pasa, y seguro que aquí hay un montón, nos pasa que somos personas a lo mejor súper simpáticas y a lo mejor con un montón de amigos, pero que todos sentimos en el fondo una especie de inadecuación, no terminamos de encajar en la vida, como si la vida fuera un traje un poco pequeño, nos tira en la sisa, hay un agujero delante de nuestros pies, hay una fisura que tenemos que cubrir con un puente de palabras, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso indica que el cerebro no está del todo podado. Como decía Pessoa decía, que venía muy bien a lo que hemos dicho antes de la belleza, ¿no? Pessoa es este maravilloso escritor portugués, ya muerto, claro, como sabéis, Fernando Pessoa. Decía, la existencia de la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es verdad, la vida no nos basta, sobre todo no nos basta a estos que digo, a la gente que necesitamos leer, a lo mejor a un fabricante de armas sí le basta fabricar sus armas y ser el más rico, ¿no?, del cementerio, yo qué sé. Pero de luego a nosotros no nos basta, por eso leemos, por eso escuchamos música, por eso vamos al cine, por eso vamos al teatro, por eso vemos cuadros, ¿no? Entonces, eso que nos completa, ¿verdad?, que es, volvemos a la belleza nuevamente, ¿no? Rosa, toquemos un tema más que a mí me interesa mucho. Sí, un momento. Lo que quería decir también es que creo que todos nosotros, los que nos dedicamos a la creación y los que no, pero que también tenéis la cabeza así, pertenecemos a lo que Proust llamaba la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, que siempre me pareció una familia estupenda. Bueno, no, el tema que quiero tocar ahora, no sé si tenga que ver con lo normal o lo raro, pero es el de la bondad. Es si los buenos, primero que todo, si son interesantes, si son corrientes, si la bondad es rara y misteriosa como la maldad, o si lo más raro es, no sé, Me parece perfecta esa pregunta y además es que a mí se me llevan los demonios con el éxito que tienen los malos en nuestra sociedad, ¿no? Los malotes, y con que los buenos parezcan idiotas, pero los idiotas somos nosotros por creer, por admitir esos valores, ¿no? Es decir, tiene como muchísimo más... Si tú pones un personaje en una novela, te pasará a ti, un personaje malvado en una novela, todo el mundo se lo cree. Si pones una persona buena, te dicen, no, pero es que bueno. Cuando además es una estupidez tan grande, tan palmaria, porque resulta que yo estoy convencida, tengo la certidumbre de que los seres humanos somos más buenos que malos. Pero no solo los seres humanos, es que la naturaleza. ¿Sabéis eso que nos enseñan? La naturaleza es feroz. El pez grande se come al chico. El hombre es un lobo para el hombre. Todos son tonterías inconmensurables. Primero, ojalá fuéramos lobos, porque los lobos son unos
seres absolutamente sociales, maravillosos, que cuidan de sus ancianos, que cuidan de sus crías, que cuidan de los animales enfermos. Cuando un lobo está enfermo o es anciano, se le ha roto una pata, van los otros a cazar, le traen comida. O sea, ojalá fuéramos lobos. Y en cuanto a lo de el pez grande se come al chico, pues es que hay montones, entrad en internet y lo veréis, hay montones de peces, por ejemplo, que se dedican a limpiar las bocas de los peces grandes, y hay montones de vídeos maravillosos de peces muy grandes con peces pequeñitos dentro de su boca y no se los comen, quiero decir. O sea, al contrario, es decir, creo que es clarísimo que hay muchas más estrategias de colaboración para la supervivencia de las especies que estrategias de depredación, que también las hay. Pero creo que ganan por goleada las estrategias de colaboración que las de depredación. ¿Y por qué no las vemos? Pues por lo mismo, por esa especie de valor añadido que tiene la maldad. ¿Y por qué tiene un valor añadido la maldad? Porque no estamos hechos para la maldad, porque nos choca, porque nos aterroriza, porque nos angustia, porque nos la tenemos que contar como un aviso. No estamos hechos para la maldad. Si estuviéramos hechos para la maldad no estaría, los actos malos y terribles no estarían en primera de los periódicos, no estarían abriendo los telediarios. Serían una cosa tan normal que no aparecería. Aparece porque no estamos hechos para la maldad. Lo decía Kant, ¿verdad? Kant, el gran Kant, se sorprendía de que en una situación de guerra un soldado fuerte y armado y hambriento y pobre no matara sistemáticamente a todas las viejas y los viejos que encontraba por su camino para robarles la comida y el dinero. A veces pasaba, pero no pasaba, no solo no sistemáticamente, sino que era más bien excepcional y además estaba mal visto que se hiciera eso. Y sin embargo, el soldado podía hacerlo y además le convenía hacerlo. ¿Por qué no lo hacía? Entonces, de esta observación Kant extrajo el imperativo moral kantiano, ¿no? Él decía que venimos todos de serie, como los coches, con un imperativo moral, con ese imperativo ético que hace y tal. Bueno, yo creo que eso es simplemente lo que he dicho al principio, una estrategia de supervivencia por colaboración que es más exitosa que la estrategia de supervivencia por depredación, que suele necesitar, la de depredación suele necesitar más energía, gasto de energía, es irreversible, puede tener heridas. Las de colaboración que pasan todo el rato, pues resulta que no las vemos porque estamos hechos para el bien. No todo el mundo, eso también es verdad. Ahí están los psicópatas, los psicópatas que son tremendos. Ajá. Y que hay como un 1 o un 2%, depende, de psicópatas. Los psicópatas no son enfermos mentales, no son considerados enfermos mentales, no se acepta como atenuante en ningún tribunal del mundo. Son gente que sabe claramente que está mal, pero carecen por completo de empatía y utilizan al prójimo para su bien. Todos pensamos en los psicópatas de las películas, ¿no? de asesinatos ahí y tal, pero bueno, esos son un porcentaje mínimo de los psicópatas. Los psicópatas están entre nosotros, como es entre un 1 y un 2%. En esta conferencia seguro que también hay psicópatas, sin duda. Y os diré además, hay entre un 1 y un 2%, pero ese número se triplica entre los políticos y los directivos, los grandes directivos de empresa. Curiosamente, hay muchos más, 3 veces más psicópatas entre los políticos y los directivos de empresas, los grandes directivos, que entre la población normal. Increíble, ¿no? Esto está estudiado y es alucinante. Bueno, y a ese 1 y 2% o 2% de psicópatas hay que añadir luego como un 10% o entre un 10 y un 13% de psicopatoides, narcisos, maquiavélicos, gente mala, toda tóxica, muy mala gente. O sea que en total cerca de un 15% son mala gente. Pero ganamos por goleada a los otros. ¿Sabéis lo que hace que triunfe el mal? Que no te opongas al mal. Eso es lo que hace que triunfe el mal. Entonces el miedo, la cobardía más egoísta, el interés miserable, la pereza, todo eso hace que la gente
que en sí es buena, no se oponga al mal y que el mal triunfe. Así que es responsabilidad de todos nosotros. Si los seres humanos son iguales en cualquier parte, de todas maneras hay sociedades donde parece retoñar o pelechar más la belleza y la bondad. Sociedades donde es más fácil que si alguien tiene una gran voz, una voz maravillosa, se pueda convertir en una gran cantante. O sociedades donde esto sea dificilísimo, o donde sea mucho más fácil convertirse en un asesino y en un sicario y haya muchos más asesinatos en promedio por cada 100.000 habitantes que en otras. ¿Qué pueden hacer sociedades como estas para promover Hombre, es belleza difícil. y bondad? No, hay casos muy difíciles y la misma sociedad pasa a lo largo de los tiempos por etapas distintas. España, por ejemplo, pues ha sido una sociedad cainita, nos hemos estado matando los unos a los otros durante 200 años. Hemos tenido montones de guerras civiles. Las guerras carlistas, que habréis oído hablar, también son guerras civiles, más la guerra civil. O sea, no solo hemos tenido la guerra civil, nos hemos pasado 200 años matándonos. Sí, con una violencia brutal. Con los mismos genes de ahora. Sí, con y los Europa mismos también, genes que ahora. Con los mismos genes de ahora. O Sí. haciendo guerras mundiales. Sí, entonces, de repente, ¿qué pasa? Pues que te hartas. O sea, tuvimos un momento de gloria que fue en la transición, que toda la sociedad, salvo 0,0% de extremistas de ambos lados, de la extrema derecha y la extrema izquierda, que eran solamente entonces el 0,0 algo, pero todos los demás, derecha e izquierda, decidimos dejar de matarnos. Y bueno, pues ha ido saliendo, dejar de matarnos de aquella manera. Los etarras seguían matando y tal, pero bueno, quiero decir, realmente cambiamos una especie de tendencia de 2 siglos tremenda, ¿no? Entonces es muy complicado, es muy complicado. Lo mismo que acabo de decir, ¿no? El conflicto etarra que asesinaron a 900, más de casi 1.000 personas, ¿no? Pero se ha superado. Yo que lo he vivido durante tantos años, tantas décadas, es que cuando lo vives, vosotros que sabéis lo que es la violencia muy bien, piensas que no se va a poder salir de ahí, ¿verdad? Yo mientras se vivía la lucha de ETA, yo miraba, estando en una línea de peligro ínfima, ¿no? La gente estaría en la línea 20, ¿no? Por delante de mí muchísima gente con muchísimo más peligro, ¿no? Cuando mataban periodistas también y tal, y cuando escribías algo contra ellos. Pero a pesar de estar en la línea número 20, yo me he pasado un año, 2 años mirando los bajos de mi coche cada vez que me subía, ¿no? En la época de ETA. Entonces, por si habían puesto una bomba. Entonces, pensabas que no se podía salir de ahí, sin embargo, se pudo. Entonces, quizá lo primero que hay que hacer es pensar que no es irreversible. O sea, no asumirlo como algo que es, sino como algo que va a dejar de ser, como algo que se va a poder superar, como algo que se va a dejar atrás y que se va a construir otra vida. No dejar de perder la visión de esa otra vida, no dejar de perder la voluntad de construir esa otra vida. Yo creo que eso es absolutamente esencial, porque ese fatalismo que la violencia impone, justamente porque no somos malos, ese agotamiento espiritual, ¿no? y anímico que hace que la violencia te paralice, ¿no? Porque ya lo que pasa es que es como si te quisieras encoger y que siguiera lloviendo encima de ti, ¿no? Pues ese es el que hace que la violencia persista, ¿no?